Bueno, primero darle la bienvenida a los funcionarios nacionales, también obviamente al invitado que en breve seguramente va a hacer su ponencia. Esperemos que sirvan como para, de alguna manera, mejorar todo lo que tiene que ver con el debate y obviamente en el menor tiempo posible, como aquí lo dijeron, podamos sacar dictamen porque este es un tema que nos preocupa a todos. Y en la última sesión que tuvimos, cabe recordar que comprometimos públicamente que para la próxima sesión íbamos a tratar en el recinto este tema que es urgente para nuestros jubilados. Dicho esto, yo quiero preguntar algunas cosas y quiero ver si me pueden resolver algunos interrogantes. Preguntarle en principio si ustedes, el licenciado secretario de Hacienda, Carlos Guberman, hizo una exposición donde habló básicamente del costo fiscal, de lo que esto significa. Entonces yo lo que quiero preguntarle es lo siguiente, ¿ustedes coinciden con lo que hizo la OPC en este dictamen del mes de julio con respecto al costo fiscal? Más allá de que la OPC utiliza distintos escenarios, pero hace una proyección del impacto del 2024 y del 2025, y también hace un impacto claro con respecto al artículo 10 de las acreencias de las provincias. Y según el informe de la OPC, que no es lo mismo que lo que yo por lo menos entendí, dice que esto surge de información que le dio el ANSES y significa el 0,13% del PBI de la deuda actual sin las auditorías correspondientes que todavía no se finalizaron. Entonces la pregunta es la siguiente, en el caso del informe del OPC dice de que, bueno, en principio para el 2024 hay un costo fiscal sin el bono de los 70.000 y hay otro cálculo con los bonos del 70.000. Es coincidente, parecido, no es el mismo número que dio el licenciado Burman, pero es parecido, tiene un costo fiscal importante, el proyecto de media sanción, siempre hablando del proyecto de media sanción, más allá que también me gustaría que se haga algún comentario con respecto a los otros proyectos que están acá por el haber jubilatorio, que también forma parte de la sesión, y que obviamente muchos de nosotros hemos firmado ese proyecto o algunos de esos proyectos, entendiendo que el tema de los haberes jubilatorios es un tema central para los jubilados. Ahora, dicho esto, yo quiero preguntarle concretamente del licenciado Guberman, que es el que hasta ahora hizo uso de la palabra. Él no habló sobre el artículo 2, habló del primero, del ajuste mensual, que coinciden, habló del artículo 3, que entiendo que coinciden, que es el incremento compensatorio del 8% pendiente cuando se hizo esa actualización a partir del mes de abril. Habló del artículo 4 de garantía del haber mínimo y entiendo que es uno de los temas que aparentemente significan un costo fiscal y me supongo que por palabras del presidente de la comisión va a ser uno de los temas que quieren modificar. Ahora, no habló del aumento adicional de esa comparación anual con respecto al IPC y el RIPTE, que el OPC dice que para el año 2024 no tendría costo fiscal. Sí podría tener en el caso del 2025, no sabemos, siempre y cuando el incremento del salario le gane la inflación, ojalá que así sea, pero si esto no sucede tampoco tendría costo fiscal. Así que me gustaría saber, secretario, qué opina con respecto al artículo 2. Y con respecto al artículo 10, hay un tema que a mí me preocupa mucho como representante del Chaco, porque así como lo dijeron algunos senadores que hicieron uso de la palabra anteriormente, hay un conjunto de provincias y en el informe del OPC hay montos específicos y dice que estos montos surgen como consecuencia de la información que mandó el ANSES. Y en el caso de Chaco, nos están debiendo a la fecha más de 25.000 millones de pesos solamente del corriente año y nos deben también del año anterior. Entonces a mí me gustaría, a partir de las palabras del secretario de Hacienda, de que este es un tema que obviamente le preocupa y que lo quisieran dejar afuera, ¿cuándo se van a hacer concretamente las auditorías? Porque es un monto muy importante. Nosotros tendremos o vamos a tener, para empezar la auditoría más allá de la que hizo el ANSES en forma interna, tendríamos visita de los funcionarios nacionales en el mes de agosto en la provincia. Tendríamos.
Pero hasta tanto se hagan las auditorías, se cierren los números, se hagan los desembolsos, este es un tema... Yo quisiera tener mayor precisión, presidente, con respecto a estas cosas, porque este es un tema que a mí me preocupa mucho, como seguramente a otros senadores de las provincias que tienen una deuda importante, y me parece que también es una prioridad. Más allá de que obviamente la prioridad nuestra, por eso presentamos proyectos, que yo acompaño a la senadora Terenzi, que obviamente está acá a la vista para el debate. Más allá del haber previsional, yo quisiera tener mayor precisión con respecto a estos temas. Gracias, presidente. Gracias, senador. Sobre el tema de auditorías, después el director de ANSES puede aclarar los tiempos y el estado de situación o el estado de avance de los distintos casos. Yendo en particular a la cuestión del artículo 2, o en general con los datos del OPC no tenemos diferencias significativas, hemos tenido la posibilidad de discutir los escenarios macroeconómicos con la gente del OPC y no hay grandes diferencias en términos de las cifras. Efectivamente, para este año en principio no tiene efecto porque la idea es que a principio de año se ajustaría por el diferencial entre RIPTE e inflación del año previo, por lo cual este año ya no aplicaría, empezaría a aplicar el año siguiente. Según la estimación nuestra de la UPC, el año que viene no sería un tema tan importante como otros artículos, pero lo interesante, cuando hicimos la cuenta dijimos, bueno, hagamos la cuenta de si esto hubiera estado vigente desde que se crea el sistema actual, qué hubiera pasado con el haber jubilatorio mínimo, como para tener un parámetro de comparación. Y el resultado es que hoy el haber mínimo tendría que ser equivalente al 70% del salario formal promedio, ¿sí? Cuando históricamente el haber mínimo es 20% del salario promedio. Con lo cual, si estamos hablando, no hablo de sustentabilidad de las finanzas públicas, hablo de sustentabilidad del sistema previsional, es imposible. No hay forma de que un sistema jubilatorio donde el haber mínimo arranca en el 72%, el 70% del salario promedio, no del salario mínimo, el salario promedio sea sustentable a lo largo del tiempo. Esto, insisto, es resultado de hacer la cuenta a lo largo de los últimos 15 años más o menos, nos da ese número. De acuerdo también con lo que decía usted, senador, lo ideal para toda sociedad es que el salario le gane a la inflación, o sea, que los salarios en términos reales vayan ganando, y esa es la idea y es lo que ya estamos viendo, por suerte, que está pasando en estos últimos meses en Argentina. Y lo ideal es, y lo que vamos a trabajar es para que eso se sostenga a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero nos parece que no es una medida acertada desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema previsional, sobre todo, incorporar esta dinámica, porque, insisto, la lógica es que los salarios deberían ganarle siempre a la inflación, o en promedio ganarle, porque el salario refleja la productividad de la economía tiene que volverse más productiva a lo largo del tiempo, con lo cual los salarios deberían correr más rápido que la inflación para que el ciudadano promedio esté cada vez mejor en términos de sus ingresos, ¿sí? Como les digo, en los últimos 15, 20 años, si hubiéramos tenido esta fórmula vigente, tendríamos que estar pagando jubilaciones que triplicarían o cuadruplicarían los niveles actuales, cuestión completamente insostenible. Si multiplicamos el gasto previsional actual por 4, estamos hablando de estar pagando 25 puntos del PBI solo en jubilaciones. No hay ninguna posibilidad que un sistema previsional se sostenga con esos números. Sobre eso habría que sumarle el resto del gasto público y demás. No es algo sostenible en el tiempo. Bueno, tema después de las auditorías y demás. ¿Alguna otra pregunta, Recalde?